9 en punto y entramos como cada noche a su casa para compartir juntos este último tramo del día, para poder relajarnos y para poder pensar, dialogar en aquellos temas que nos interesan y que nos inspiran. El de hoy, el de esta noche muy especialmente, porque vamos a hablar de las contradicciones interiores que experimenta el cristiano. ¿Puede el cristiano experimentar dentro de él contradicciones interiores? Esto nos vamos a preguntar. ¿Podemos expresar, como decía el apóstol Pablo, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Bueno, nuestro invitado ha escrito un libro muy interesante, lo tengo aquí, lo he leído, además, y vamos a pensar con él en esta cuestión. Seguramente nos va a ayudar y nos va a iluminar muchísimo. Vamos a poner en pantalla nuestra vía de comunicación para que ustedes se sumen al diálogo, se sumen a la charla de esta noche. Va a aparecer allí en pantalla, es el 11-2777-0000. Como siempre aclaramos, si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya estamos aquí listos para recibir sus mensajes, sus preguntas, aquello que quiera compartir para con la charla y para con el invitado, a quien le damos la bienvenida, el pastor Pedro Fuentes. ¿Qué tal, Pedro? Bien, bien, contento de estar de vuelta aquí. Bueno, un gusto verte nuevamente. Bueno, gracias. Hemos hecho, si no me equivoco, 3 programas. Sí, juntos, tenemos algunos programas. Algunos sí. programas hechos, y me has hecho llegar el libro que has escrito, que me pareció sumamente interesante. ¿Qué te llevó a escribir acerca de esta cuestión tan relevante como son las contradicciones que se juegan en nuestro interior? Me llevó a escribir la pelea que tuve conmigo mismo por muchos años y que la sigo teniendo. Esa cuestión de querer una cosa y hacer otra, pensar una cosa y decir otra. Creo que fue un desafío de muchos años. Yo lo digo en el libro. Sí, claro. Lo compartí con algunos líderes cuando era muy joven. Y bueno, la mayoría trataba de sacarme de encima y no responder. ¿Por qué crees? ¿Porque es un tema que incomoda? Sí. Yo apela a nuestra vulnerabilidad. En la ¿no? introducción yo hago un desarrollo de algunas razones por las que nosotros evitamos ser nosotros mismos, y nos resulta más cómodo, mejor negocio, entre comillas, presentar una imagen, un personaje que nos haga quedar bien ante los demás, ¿no? La necesidad de autoestima que tenemos, de la valoración, nos hace hacer un juego un poco raro. Yo recuerdo que cuando comentaba, originariamente yo iba a escribir una novela. Ah, mira vos. Sí, que se iba a llamar Ramiro contra Ramiro, mira. Y resulta que uno de mis nietos se llama Ramiro, entonces le cambié el nombre y después dije, la verdad que me voy a meter en un género que no domino realmente, y entonces hice este ensayo. Pero en la novela la idea era que el personaje tuviera una pelea con él mismo, ¿no? Que esto es de vieja data, no lo inventé yo. Paul Tournier escribió el libro La persona y el personaje, y ahí él habla acerca de cómo todos creamos un personaje que nos represente, ¿no? Siempre tenemos un personaje, siempre. Y tenemos muchos personajes. El personaje, ¿no?, es es más elegante que lo que somos en realidad, ¿no? Y sí, porque lo armamos nosotros, ¿no? Ahora, Paul Tournier dice algo interesante. El personaje no está mal, porque, por ejemplo, yo fui rector de un colegio, del ESEA, y yo les decía, yo no soy rector, yo hago el papel de rector. Entonces me decía, no diga eso. Sí, les decía yo. En casa soy padre, ahora soy abuelo, es mi personaje. El problema, dice Paul Tournier, cuando el personaje y la persona no tienen los mismos principios. No realizan sus acciones con los mismos valores. Cuando hay contradicción en eso, entonces el personaje lo que está haciendo es disimular, digamos, suena fuerte, pero engañar un poco a los demás, y a veces hasta nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Así que esa lucha que yo tenía, y te decía que lo consulté con algunos que no me dieron mucha respuesta, pero pasados los años yo empecé en el liderazgo por mi responsabilidad eclesiástica y mi responsabilidad profesional
a estar con líderes, y algunos de ellos muy destacados, y entonces les preguntaba cómo hacían, y algunos se incomodaban, ¿no? Y a mí me generaba cierta cosa. Pasado el tiempo vi cómo muchos jóvenes y adolescentes están fastidiados con esto de que tengamos un personaje y, por ejemplo, en la consejería alguna vez alguien te dice, mire, mi papá es una cosa en la iglesia, otra cosa, y uno se siente muy mal. Y yo decía, pero ¿no será que a mí también me pasa eso? Entonces esa lucha, uno tiene que definitivamente, que lo digo en el libro, no resignarse. ¿Será que las nuevas generaciones van a ser menos caretas? Con el riesgo que eso conlleva. Claro, ¿no? Claro. No sabría a ciencia cierta si van a ser menos careta, buscarán otros argumentos quizás. Porque el ser humano, como dice el pastor de Lutri, el problema está en el corazón del hombre. Y el ser humano siempre quiere quedar bien parado, siempre quiere tener buena ventaja sobre los demás. Y la otra cosa que también trabajo en el libro es quiere dominar a otro, y para dominarlo tiene que presentarse, como diría el poeta pampeano Alberto Cortés, se tiene que mostrar a los demás casi pluscuamperfecto. Claro. Entonces en esa lucha de querer ser pluscuamperfecto genera un personaje. Y Paul Tournier dice algo interesante, dice, posiblemente para escapar de nuestro conflicto interior, creamos un personaje que nos cuesta mantenerlo. Claro, ¿no? Ese es el gran problema. Claro. Y los que te conocen, como dijo alguien, todos son normales hasta que los conocemos de cerca. Claro. Cuando te conocen de cerca, hasta suelen llegar a decir, no, yo lo conozco bien. Esa frasecita a mí me pone... Es terrible, ¿no? Sí, es elegante, pero es feroz. Cuando alguien dice, yo lo conozco bien para descalificar, para una actitud peyorativa, yo creo que estamos en problemas. Vos sabés que a mí me gusta mucho el teatro y he llevado a mi hijo a ver las obras de Hugo Midón. Creo que me gusta más a mí que a mi hijo, te lo voy a confesar. Y Midón tiene en Vivitos y Coleando un cuadro. Son payasos que hacen cuadros y uno de los cuadros se llaman caretas. Ajá. Y ellos juegan mientras van cantando en mostrar que la máscara tiene una sonrisa, pero que cuando la máscara se quita, claro, hay tristeza. Exacto. ¿No? Algo es lo que se muestra, pero que dista de lo que hay realmente en la persona, ¿no? Sí, y en el trabajo pastoral uno va trabajando, hablando con tantas personas, y muchos de ellos, cuando tenés la charla personal, develan una tragedia interior, una situación difícil, y que tratan de cubrirla, y suelen tener serios problemas con los cercanos, ¿no? Porque los cercanos sí te conocen. Claro. Exactamente, ahí no nos podemos esconder. Ahí no nos podemos esconder. Vos decís siempre que existe una tensión entre ser y padecer, ¿no? Ahora, ¿existe en el ser humano en general, pero en los cristianos en particular, esto? A mí me parece que hay un punto en que tendríamos que llegar a ponerlo sobre la mesa para la discusión, la reflexión, es que ser cristiano... dice San Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y nosotros hemos metido todo en la bolsa y hemos creído que de modo que si alguno está en Cristo ya deja de ser humano. Claro. Ahí creo que está el punto. Cuando vos crees que por ser cristiano y tener el Espíritu Santo en tu corazón, ya dejas de ser un ser humano común y corriente. Cuando uno recorre el relato bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que yo intenté hacer algo de eso en el libro, uno va dándose cuenta que ninguno de ellos dejó su condición de humanos, a tal punto que Santiago en su carta dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sí? El libro de los Hebreos nos dice que Jesús era semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Sí? Por lo tanto, mi condición de ser humano no la pierdo por ser cristiano. Más todavía, San Pablo dice en el libro de Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, para que sea, eso es futuro, semejante al cuerpo de su gloria. Por lo tanto, el cuerpo de nuestra humillación se está refiriendo a nuestra condición humana, ¿sí?
que somos personas que luchan. Claro. La pecaminosidad. Santiago lo llama concupiscencia. Claro, concupiscencia, una palabra rara, pero es muy interesante. Claro, es nuestra tendencia natural a cometer anhelo, pecado. claro, anhelo o inclinación a lo malo, Claro, ¿no? claro. Y no la hemos perdido, la vamos a perder cuando seamos transformados para ser semejante a Jesucristo. Pero de mientras, ¿sí? Mientras tanto, tenemos que luchar. Por eso San Pablo dice en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de Cristo. Pero vamos en ese proceso. El gran problema es que nosotros hemos creído que al aceptar a Cristo como nuestra vida, lo que ha sido transformado es nuestra eternidad, vamos a ir con Dios. Lo que ha sido transformado es que ahora somos una nueva creación porque tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos una lucha, un peregrinaje. Y nosotros a veces lo disimulamos, como dicen los muchachos, lo careteamos. Y hacemos el personaje de que hemos superado todo, ¿no? Que somos espirituales, que el pecado no nos llega, las debilidades ya no las tenemos. No es verdad, no es verdad. Sí. Yo cito en el libro cuando don Heriberto Elliot, un misionero de 80 años en ese momento, lo recibimos aquí en Buenos Aires, íbamos subiendo las escalinatas de la iglesia, del templo en realidad, y cuando yo lo salgo a saludar, le digo, don Heriberto, qué gusto verlo, cómo me gustaría tener su edad. ¿Para qué? Me dice. Y le digo, y a su edad ya está todo superado, ¿no? Se paró el hombre, me puso la mano en el hombro y me dijo, Pedrito, si supieras, este viejo sigue luchando y lidiando con debilidades y espero llegar a la presencia de Dios para ser liberado de ellas. A mí me dejó con mucha reacción de decir, esto hay que reflexionarlo, ¿no? Claro, claro. Y allí mencionás algo muy interesante, que también me gusta mucho la literatura, a Stevenson con su novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí, yo leí esa novela, bueno, leí varios libros antes de ponerme a escribir sobre esto, y en esa novela es extremista, ¿no es cierto? Porque hay dos personajes muy fuertes y uno mata al otro de alguna manera, ¿no? Eso entraría ya dentro de una enfermedad psicológica, pero lo cierto es que sí peleamos nosotros con el otro yo que tenemos, ¿no? Que Goleman dice, Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, él habla mucho de esta pelea que tenemos entre la racionalidad y la emocionalidad, ¿no es cierto? Y siempre somos un solo ser, pero tenemos inteligencia racional e inteligencia emocional. Y están en disputa siempre, ¿no? Sí, claro, claro. Y en este tiempo se está destacando la importancia de la inteligencia emocional, ¿no? Ah, sí. Digo, a nivel general. El ser humano es extremista y cualquiera de los dos extremos son perjudiciales, ¿no? Absolutamente. Cuando solo sos racionalista, se puede confundir con la línea filosófica. Cuando vos solo tu racionalidad prima la razón, entonces corres el riesgo de ser una persona fría, insensible, pero cuando sos solo emoción, corres el riesgo de cometer actos irracionales, ¿no? Y cometer ciertas injusticias. El desafío es esa combinación perfecta entre ambas cuestiones, ¿no? Claro. Rossetti en su libro Equilibrio, él habla de la importancia de trabajar mucho en encontrar racionalidad y emocionalidad y unirlas, porque somos uno solo, no somos dos, ¿no? Otra cosa que cuento en el libro es de una profesora. Yo entré a la biblioteca de la escuela, yo era rector, y entré y no estaba el bibliotecario presente, entonces me acerco y escucho hablar a alguien, digo, bueno, hay gente en la biblioteca. Y me acerco más y escucho que alguien está preguntando y contestando a la vez. Me llamó la atención. Hice un ruido yo a propósito y sale una profesora y me dice, ay, disculpe, rector. Le digo, ¿con quién estabas? No, estaba discutiendo conmigo, me dice. ¿No? Y nosotros discutimos con nosotros, ¿no? Claro que cuando lo hacemos en voz alta la gente dice, está loco. Claro, exactamente. Ahora, viendo el título de tu libro, me surgió una pregunta. ¿Algunas contradicciones pueden ser más evidentes que otras, aun siendo todas ellas interiores? Sí, lo que pasa es que las contradicciones interiores finalmente se expresan.
Claro. No, son visibles. Son visibles. Finalmente, ¿no? Claro. Yo trato de recorrer la historia de algunos personajes del Antiguo Testamento y después otros del Nuevo, en donde hay contradicciones muy fuertes que se ven. Por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿no? Bueno, después hablaremos de los capítulos, pero sí. El caso de Abraham es un hombre que miente una vez, 20 años después vuelve a mentir. Por lo tanto, es un hombre que tiene contradicciones, porque él sabe que tiene que decir la verdad. Los discípulos no tenían cientos de contradicciones, ¿o no? Uy, tremendo. Y principalmente en su caminar con Jesús, ¿no? Exacto, sí. Tremendo. Esa es una cuestión que siempre me llama la atención, cómo el texto bíblico pone en el tapete la humanidad de los personajes, ¿no? Creo que para hacernos sentir de que estamos tan lejos como ellos. Sí, el problema está que nosotros le damos una reinterpretación a esto y tratamos de que no aparezcan los errores. Por ejemplo, yo de la historia de David me encantaría que no hubiera estado el capítulo de Betsabé. Claro. Pero Dios se encargó de que quedara. Tremendo, ¿no? Aparte. Exacto. De Simón, el hijo de Jonás, de Pedro. Hay cosas que Pedro hace que son inconcebibles. Son inconcebibles. Claro. Un hombre, un tipo que ha estado tan cerca de Jesús, sin embargo, mete la pata tremendo. Tuvo varias cuestiones inconcebibles, pero hay una que a mí, por ejemplo, de él me llama profundamente la atención, es en el momento que declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice: bienaventurado eres, y automáticamente le dice: no voy a permitir que llegues a la cruz. Claro. Y él le dijo: apartate de mí, Satanás. De haberle dicho que era bienaventurado. Sí, ahí hay espiritualidad y carnalidad que están casi juntas, ¿no? Y porque nosotros podemos ser muy espirituales, es decir, darle mucho lugar al Espíritu Santo, pero nuestra humanidad sigue estando. Por lo tanto, ante alguna situación surge esa carnalidad, esa actitud egoísta, esa actitud de querer valernos por nosotros mismos. Y esto es lo que le pasaba a Pedro, ¿no? Claro. Así que es una dicotomía que vivimos. Pero lo importante a mí me parece que es tomar conciencia. Yo sugiero en el libro no que tenemos que publicitar nuestros errores y nuestras debilidades y nuestras faltas, pero sí tomar conciencia de ellas y poder a ver qué hago con ellas, ¿no es cierto? Claro. Hay un capítulo que es resignación, ¿sí? Si nos vamos a resignar a ellos o vamos a renunciar. Y hay gente que vive resignada. Es lo que hay, dicen, ¿no? Y cuando vos vivís resignado, vivís una vida mediocre. Claro, ¿no? Claro. Y la verdad que no estamos llamados para eso. Claro. Yo mencioné, Pedro, al comenzar, esta expresión de Pablo que a mí me llama poderosamente la atención porque es muy descriptiva, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Claro, Pablo está mostrando una lucha fuerte ahí entre los deseos de Dios para nosotros y los deseos de nuestra vieja naturaleza, nuestra pecaminosidad. Eso se evidencia siempre en la vida. Yo inicio uno de los capítulos contando la historia de un alumno de segundo, tercer grado, que lo trajo la maestra porque ya no lo aguantaban más. Entonces, lo trae a la dirección, yo era director de la escuela primaria en esa época, y me lo deja allí. Entonces, bueno, yo lo hago sentar y empezamos a hablar y me hice un poco amigo de él y entramos en confianza, y entonces él me cuenta qué es lo que había hecho y sus inconductas, y bueno, acordamos que se iba a portar bien. Entonces, entre las cosas que acordamos, iba a subir al aula, estaba en el segundo piso su curso, le iba a pedir perdón a la maestra y a partir de ahí iba a procurar portarse bien. Quedamos bien, nos saludamos con la mano, viste cómo hacen los nenes, bueno, todo bien, y el chico se está yendo y cuando llega a la puerta de la oficina, se para y me dice: director, ¿sabe qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa? Yo creí que ya habíamos terminado. Me dice: ¿qué te pasa? A ver, vení. Yo pienso, me dice, y se toca la cabeza, me dice: yo pienso en portarme bien, pero después me porto mal. Yo no le dije, pero casi le canto la canción: a mí me pasa lo mismo que a usted. ¿Sí? Claro. Yo tengo esa lucha. El niño
lo expresa, ¿sí? Pero es lo que todos estamos siempre en esa pelea, en esa lucha. Y es muy importante, por eso el libro, yo me dediqué a escribir el libro y quiero que la gente pueda leerlo, porque creo que tenemos que tomar conciencia de eso, para poder superar, no superar y dejar de tener esas debilidades o esa humanidad, pero dejar de conformarnos a lo que no es correcto. Bueno, le cuento, si se acaba de sumar, que estamos charlando con el pastor Pedro Fuentes. El tema de esta noche, contradicciones interiores, y allí está apareciendo nuestra vía de comunicación, el 11-2777-0000, y como siempre aclaramos, si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya están llegando los mensajes. Bendiciones para ustedes, nos dice Alessandro Lescano. Esteban y Pedro, qué alegría escucharlos, ambos muy queridos en nuestra Iglesia de la Esperanza, nos dicen Sandra y Pablo de San Miguel. Muchísimas gracias por los mensajes, una querida congregación que solemos visitar aquí con Pedro. Pedro, vamos a meternos en algunos capítulos. Es muy interesante porque vos en los capítulos planteás una especie de dilema, ¿no? Que es el mismo que Pablo planteaba, ¿no? Quiero una cosa, pero hago otra. La primera es convicción o conveniencia. Qué interesante, ¿no? Sí, porque en general nos movemos por qué es lo que nos conviene, qué es lo que me va a dar mayores réditos, qué es lo que voy a tener como beneficio de mi conducta o inclusive de mi opinión. He vivido experiencias, algunas un poco tristes, ver a personas opinar en una reunión de grupo de una manera que vos sabés que no es su parecer, pero por recibir algún beneficio se manifiestan de esa manera. Inclusive en una ocasión yo recuerdo que salimos de una reunión y le dije, pero vos no pensás así. Y me dijo literalmente, ¿qué querés que diga lo que pienso? Voy a perder los privilegios. Claro. ¿No? Y la verdad que me ayudó a seguir pensando en este libro. En relación a las convicciones, una convicción es una verdad sobre la cual yo creo que es así y voy a estar dispuesto a jugar, en términos bien criollos, jugar mi pellejo si es necesario. Más allá de las consecuencias. Más allá de las consecuencias, ¿sí? Yo creo que este ejemplo lo tenemos en el relato bíblico cuando los muchachos hebreos en épocas de Nabucodonosor son llevados al horno de fuego y en la puerta le dicen, mire, si ustedes reniegan del Dios en el que creen y adoran a la imagen, no los metemos al fuego. Y los muchachos dijeron, sepas, oh rey, que nosotros no vamos a adorar a la imagen. El Dios en el que creemos puede librarnos. Y si no nos libra, tampoco nos vamos a someter a arrodillarnos ante el Dios ajeno. Es decir, eso es convicción. Yo creo una verdad independientemente de las consecuencias, ¿no? Defiendo una verdad independientemente de las consecuencias. Y vivimos en un mundo en donde las convicciones son, como decía este escritor inglés, estas son mis convicciones, si no les gusta tengo otras. Lo dijo Groucho Marx. Sí, yo lo cito. Sí. Abraham fue un hombre que fue vencido por la conveniencia. Ahí en el capítulo 2, cuando yo hago el desarrollo de Abraham, digo, Abraham sabe que mentir está mal, pero él dice, el relato bíblico dice, pero si digo que eres mi esposa me matarán. Entonces dice eran hermanos. Que eran hermanos, ¿no? Algunos han querido decir, bueno, pero de alguna manera eran medios primos porque los antiguos se casaban entre parientes. No es verdad, él mintió, porque el relato continúa diciendo que cuando Dios le hace ver a este rey que estaba equivocándose al tomar la esposa de un hombre casado, el rey le dice, Abraham, me hubieras dicho la verdad. Claro. Sí. Así que Abraham hace esa jugada, y a veces nosotros hacemos esas jugadas. Cuando nos conviene algo decimos una cosa y cuando no nos conviene decimos otra. Esto no es correcto, ¿no es cierto? Jesús dijo que Él era la verdad y nosotros debemos andar en la verdad, dice San Juan, ¿no? Es duro, pero es el desafío que tenemos. Tremendo, ¿sí? Tremendo. La segunda que planteas es reacción o reflexión. ¿Reacciono o reflexiono de qué manera voy a actuar, no? Sí, es otra de nuestras contradicciones, porque frente a una agresión nosotros reaccionamos. ¿Qué es lo que le pasó a David
cuando David está con sus 400 hombres valientes, eran 600 en total, 400 eran soldados o hombres de guerra, y otros 200 eran los que cuidaban el bagaje, dice el relato. Manda a pedir comida a un tal a uno de los que él había ayudado, a Nabal, y Nabal se enoja y dice, no, no te voy a dar. Entonces David decide ir y dice el relato que quiere destruir y matar a la familia y a todos los que estén a su alrededor, porque no le había dado lo que él le pedía. La esposa, Abigail, la esposa de Nabal, dice, mi señor se va a arrepentir después. Entonces le lleva comida y le manda un recado por uno de los siervos. Decirle a mi señor que no cometa este error porque después va a arrepentirse y va a ser tarde. Y David dice el texto que reflexionó y no fue. Yo creo que muchas veces nuestras reacciones impulsivas nos hacen cometer errores. ¿Viste esa frase que a veces dice, uy, discúlpame, no pensé lo que te dije, ¿sí? Y fue fracción de segundos, sí, ¿no? Bueno, yo tenía un profesor que me decía, cuando estés enojado, lo primero que tenés que hacer es no hablar. Claro. ¿No? Lo decía el doctor Tinau. Nunca tomes decisiones estando enojado. Claro. Bueno, Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Absolutamente. Entonces esa reacción es muy común en los matrimonios, es muy común entre los hermanos, es muy común a veces en la relación de compañeros de trabajo, esa reacción. Y bueno, yo soy así. Mire, esa frase, yo soy así, es muy devastadora, porque si vos sos así y pensás morirte así, te vas a arrepentir toda la vida. Claro. ¿Sí? Yo soy así, pero no debiera ser así. ¿Sí? Por eso la reflexión es el volver a pensar el hecho. ¿Sí? Alguien dijo que la reflexión es como hacen las vacas, rumean, volver a masticar. Y uno debiera ser una persona, bueno, claro, yo ya tengo más de 60 años, y me lamento tantas veces que actué sin reflexión, sin volver a pensarlo, ¿no es cierto? A veces nuestro apuro hace que no pensemos correctamente. Y la otra cosa que don Carlos Morris, uno de los maestros que tuve en mi juventud, nos decía, siempre que van a tomar decisiones, no las tomen inmediatamente, tómense un tiempo, no solo para pensarlas, sino para pedir consejo. Y él nos decía esta frase, el que pide consejo vive con sabiduría extra. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? El ser reflexivo, analizar, como decía el maestro Roberto Ochoa, aquilatar las ideas para ver cuál es la que conviene, cuál es la que Dios aprueba, ¿no? Y no reaccionar a veces reaccionamos de manera violenta, como iba a hacer David. Esta Abigail, la verdad que hay que hacerle un monolito, lo salvó. Fue visionaria, ¿no? Sí, lo salvó de una tragedia, ¿no? Claro. ¿Y no te parece, Pedro, que hay personas que reaccionan más impulsivamente que otras? Bueno, sí, tiene que ver también con nuestro temperamento, ¿no es cierto? ¿Te acordás de los temperamentos controlados de Tim LaHaye o Tim LaHaye? Sí, claro. El temperamento es algo que traemos innato, pero que nosotros tenemos que trabajar para dominarlo, ¿no? Porque si nos domina el temperamento, estamos perdidos, ¿no? Porque el temperamento tiene que ver con la emocionalidad. Y allí es donde nosotros tenemos que saber que hay una lucha entre nuestras emociones y nuestra racionalidad. El que se maneja por el temperamento normalmente no es una persona ni reflexiva ni racional, ¿sí? Porque a veces se toman decisiones que vos decís, ¿cómo pude decidir esto? Lo analizás y no cierran las cosas de ninguna manera. Y en su momento lo hiciste. Sí. Dice Goleman que las emociones son más rápidas. Si corrieran carrera la racionalidad y la emocionalidad le gana la razón. Frente a una situación. Y él dice... lo analiza, bueno, es un psicólogo extraordinario. Aparte fue un libro sumamente trascendente. Sí. Él dice, está bien, porque si vos te acercás al fuego y te quemás, retirás inmediatamente, y eso es emocional, ¿sí? Pero el problema está que cuando lo aplicamos a todo, ahí tenemos problemas, porque actuamos inmediatamente cuando en realidad si hubiéramos hecho una pausa, si hubiéramos tomado el tiempo para pensarlo un poquito, hubiera sido distinto. Claro. Yo creo que las decisiones importantes no se pueden tomar en el momento, hay que tomarse un tiempito, ¿no? Digo, hay personas que reaccionan más
impulsivamente que otras. Pero muchas veces uno reacciona ciertos días de manera más impulsivos que otros. Sí, sí, sí. Puede Incluso ser también, pensando claro, en uno mismo, claro, ¿no? somos sujetos y sujetos a, Y a nuestro entorno. Y claro, a las situaciones que se dan a en ese vivir en entorno, función claro. de nuestra realidad, ¿no es cierto? Yo soy mis circunstancias, ¿no es cierto? Así que Tremendo, es un tremendo. desafío. Bueno, te sigo leyendo algunos mensajes que siguen llegando. Vamos a poner allí en pantalla nuevamente nuestra vía de comunicación. Dice, excelente escritor, pero sobre todo muy humilde. Bendiciones, soy de Chubut, Esquel, dueña de una librería en la que sus libros vuelan. Ah, bueno. Nos dice, miramos la puerta abierta todas las veces que podemos mientras cenamos. Muchos cariños veroniquenses para el invitado de esta noche, Alicia y Carlos García. Ah, un cariño grande para Amigos ellos, tuyos, son ¿no? amigos, sí, sí, sí. Bueno, gracias a todos por los mensajes, los seguimos recibiendo, allí está nuestra vía de comunicación. Mencionaste, Pedro, en un momento resignación o renuncia. Sí. ¿Y a qué te referís exactamente con eso? La resignación, a veces se ha usado esto como si estuviera bien, ¿no es cierto? Bueno, resignate, ¿sí? Y resignarse es aceptar que algo no va a cambiar. Es así y es así. Exacto. La frase que les decía recién, es lo que hay, ¿no? Bueno, o yo soy así, ¿sí? O bueno, es lo que se nos presentó. Cuando una persona se resigna, firma de alguna manera un certificado a la estabilidad, al statu quo, a lo que está. Esto es así y ya no hay nada para hacer. La renuncia es la capacidad de decir esto no funciona así o esto no lo quiero así. Y en ese capítulo, en el capítulo 4, que yo hablo sobre David y José, los dos tuvieron una tentación fuerte, ¿sí? Y reaccionaron de manera diferente. ¿Sí? De alguna manera David acepta que, bueno, él es débil, la mujer es hermosa, le atrae. José, la mujer también era hermosa, también le atraía, pero José dice, esto no es correcto, y dice, yo no pecaré contra Jehová mi Dios. Renuncia, porque yo estoy convencido, porque de hecho después José se casa y tiene hijos, que a José le gustaban las mujeres. Era un hombre común. Pero José se puede parar y decir, yo no me resigno a ser uno más del montón. Y fíjate vos que tenía grandes privilegios que iba a recibir José si se acostaba y tenía relaciones con la mujer de Potifar. Pero él renuncia, y renuncia a beneficios, ¿sí? Que eso le podría haber traído desde lo humano, ¿no? Claro, él podía haber sido, Potifar era un militar importantísimo en la corte del faraón. Sin embargo, él dice, no, David se aviene a lo que hay. Él es débil, la mujer es hermosa, le va a producir placer, y bueno, ya estamos. No. Uno debiera plantar bandera y decir, ¿qué es lo que Dios aprueba? Porque es muy fuerte lo que dice José, no pecaré contra Jehová mi Dios. Es decir, él no está pensando ni en la mujer, ni en él, está pensando en Dios. Y yo creo que, y les digo, este es un desafío para mí, yo no estoy dando cátedra aquí, estoy diciendo que uno debe tomar estos ejemplos y decir, yo quiero ser como José. ¿Sí? David es el dulce cantor de Israel, es un hombre extraordinario, fantástico, pero marcó su vida este hecho en donde él dice sí a la tentación, resignándose, y marcó su vida y la de su familia, ¿no? Claro. Y es muy triste. David escribe 2 salmos muy fuertes, que es el 32 y el 51, y él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Tremenda expresión. Es muy fuerte. Y el Salmo 51, él hace un reconocimiento, pero dice el relato del libro histórico que relata esto, que David durante 1 año estuvo así. ¿Sí? La resignación al pecado es muy, muy dolorosa. Claro. Genera muchas heridas, pero además mucha angustia, mucha tristeza, y lo enajena de su comunidad, y lo enajena de Dios, y lo enajena de sí mismo. Lo deja en el vacío total. Pero
tenemos que decir, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y David vuelve al Señor y el Señor lo restaura. La restauración de David debe alegrarnos, pero no para justificar su error. No, claro, ¿no? claro. De la misma manera que la bendición de José nos desafía a decir, José dijo que no y le fue peor, en términos humanos. Claro, entonces vos decís, pero claro. ¿qué es lo que conviene? Siempre va a convenir hacer la voluntad de Dios. Absolutamente. ¿Valentía o cobardía? Es otro capítulo muy interesante que yo me pasé varias semanas discutiendo con Elías, porque Elías es un hombre valiente, realmente un hombre extraordinario. Fíjate vos que cuando Jesús va al monte de la transfiguración es Moisés y Elías que se presentan, ¿no? Cuando viene Juan el Bautista se dice que viene con el espíritu de Elías, por lo tanto Elías es un hombre fantástico, pero Elías, que es un hombre valiente, que enfrenta a la corte del rey, que enfrenta a los sacerdotes paganos allí, que eran judíos, pero estaban actuando mal, actuando de manera idólatra. Sin embargo, cuando la mujer Jezabel lo amenaza, él sale corriendo y se esconde, ¿no? Entonces uno mira y dice, ¿este valiente también es cobarde? Sí. Se puede ser valiente y se puede ser cobarde. No debiera, pero es nuestra humanidad. En ciertas situaciones y en ciertos momentos. Exacto. Ahora, dos cosas. Una, la condición humana es la que nosotros no podemos dejar de saber que somos parte de ella, ¿sí? Y segundo, la actitud de Dios frente a nosotros, que nos conoce. Y este Elías que era valiente y este Elías que era cobarde, era un siervo de Dios. Y Dios lo va a tomar en cuenta y lo va a ayudar. Me encanta el texto como cuando Elías huye, se le aparece el ángel y le dice, Elías, come y duerme porque el largo camino te resta. Y Elías tuvo que seguir porque había grandes desafíos. Así que cuando somos cobardes debemos saber que no estamos desechados. Absolutamente. ¿No? Y cuando somos valientes es que estamos tomándonos del poder de Dios, ¿no? Ahí está la cosa. Bueno, Sebastián de Rosario nos deja sus saludos y nos dice que siempre toma decisiones mirando para adelante y nunca mirando hacia atrás. Muy bien. Buenas noches, muy interesante. Nos dice Miriam de Montevideo. Buenas noches, excelente programa con un tema muy real. Bendiciones, nos dicen Aldo y Mabel desde Comandante Andresito en Misiones. Buenas noches desde Trelew, Chubut. Tengo el libro recién recibido. Sin duda será de bendición a mi vida como lo han sido los otros libros del mismo escritor, nos dice Blanca Paz. Muchas gracias a todos por los mensajes recibidos. Bueno, el siguiente dilema es muy interesante, espiritualidad o carnalidad. Y decís algo que me impactó, que dice la espiritualidad no es una forma de hacer, sino una forma de ser. Exacto. A veces hemos nosotros confundido esto de espiritualidad con una condición mística, ¿no es cierto? O espiritualidad como que ya estamos casi despegados de la tierra, ¿sí? Y no es así. Yo he citado varias veces y en algunos libros lo cité también al pastor José Sicone. Don José Sicone, el tío Pepe para nosotros, era un hombre extraordinario. Y nosotros lo veíamos más cerca del cielo que de la tierra siempre, porque tenía una capacidad de parecerse a Jesús, no capacidad, una identidad con Jesús que yo creo que una de las pocas personas que yo digo se parecía a Jesús, ¿no? Y él nos decía, mi mayor enemigo se llama José Sicone, decía él, soy ¿no? yo mismo. Soy yo mismo, claro. ¿No? La espiritualidad... en realidad, ser un hombre o una mujer espiritual es querer hacer la voluntad de Dios, querer obedecer al Espíritu Santo. El caso de Pedro, de Simón el hijo de Jonás, es un hombre sumamente espiritual, porque cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y entonces unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y Jesús redefine la pregunta y dice, ¿y ustedes quién dicen? Y Pedro salta enseguida y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús dice,
bienaventurado es Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. La relación que Pedro tenía con Dios el Padre era muy cercana. A renglón seguido, Jesús dice, el evangelista dice, desde ese momento Jesús empezó a declarar las cosas que le iban a suceder y Pedro le dice, eso no te acontezca jamás, no debes ir a la cruz. Y Jesús le dice, me eres tropiezo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Eres usado por Satanás. Fíjate con la espiritualidad de Pedro declarando quién es Jesús y ahora la actitud carnal, no vayas a la cruz. En cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Claro. Están en el huerto de Getsemaní y viene una turba a tomar a Jesús y Pedro dice, no, él había dicho, mi vida daré por ti, saca la espada y le corta la oreja a Malco, defendiendo a Jesús. Y Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro, el que a hierro mata, a hierro también muere, le cura la oreja y se van. Estaba dando su vida prácticamente Pedro, porque la turba se iba a ir contra él. Ahora interesante, fíjate vos, pasan un par de horas nada más y entran al patio de Caifás y viene una mujer y le dice, vos me parece que estabas con Jesús. ¿Yo? No, dice. Al rato le vuelve a preguntar, dice, no. Y empezó a perjurar, dice, a jurar de que no lo conocía a Cristo. Al tercer momento vuelven a venir y le dice un soldado, ¿este no estaba con ellos? Y él dice, no, jamás, ni lo conozco. Fíjate vos, el mismo que saca la espada y quiere defender a Jesús, ahora lo está negando. No. Evidentemente la espiritualidad de Pedro y la carnalidad corrían juntas. Iban de la mano. Entonces, esa lucha de la devoción y el estado terreno es una lucha que tenemos. Fíjate vos, nosotros hacemos el devocional, cada uno en su casa, lee un pasaje bíblico, medita, se siente cerca del tercer cielo. Está en un culto alabando, levanta las manos, canta, cierra los ojos, se siente un hombre, una mujer espiritual. ¿Sí? Escucha un sermón de estos predicadores que te llevan, ¿sí? Que te elevan, pero después, yo no cuento una anécdota ahí, porque después, frente a un semáforo rojo, pasás de largo, o si alguien te hace alguna seña, por ahí le das un insulto. Yo cuento que salimos con un pastor amigo a cenar, y capaz que te acordás de la anécdota. A ver. Y estábamos yendo a cenar, y resulta que un auto se nos pasa por adelante y se para delante nuestro. Nos cruza de forma brusca y se pone adelante nuestro. Entonces, mi amigo pastor para y, che, qué irresponsable este tipo, decimos, ¿no? Y empezamos a hablar y él dice, mira, cada vez que me pasa algo así, me gustaría tener un tanque de guerra. ¿Sabes para qué? Para pasarle por arriba. Era el mismo pastor que la semana anterior le había dado una prédica extraordinaria. Claro. Perdón, ¿no le pasó a Jacobo y a Juan con los samaritanos? Claro, exacto. Se lo propusieron a Jesús. La claro. espiritualidad y la carnalidad suelen ir paralelas. Digamos, uno debe luchar contra eso. Y yo insisto en esto. Estas realidades que estamos presentando en el libro y que estamos conversando ahora, solo son descriptivas. Lo que tenemos que hacer es tomar cartas en el asunto y decir, yo quiero lidiar con esto, pelear con esto y procurar ganar la batalla de la mano del Señor, ¿no? Buenas noches, gran programa y gran invitado. Conozco a Pedro solo de nombre, pero lo mencionaron mucho en un retiro que hicimos con el grupo de jóvenes de la iglesia hace un par de años en Villa Pehuen. Me dicen la iglesia que queda frente al lago Aluminé. Nos dice Valeria de Villa Urquiza y te hace una pregunta. ¿Qué consejo le puede dar a los cristianos que les cuesta muchísimo ser constantes en leer y obedecer la palabra? Bueno, eso nos pasa a todos, ¿sí? No hay que ser joven para no hay que ser joven, no hay que ser joven. La disciplina y la perseverancia es una conducta que se adquiere y uno tiene que trabajar en ello para mantenerla, ¿sí? La disciplina es la acción que hago, no porque me gusta, no porque me conviene, la hago porque es lo que debo hacer. Y entonces cuando uno se adquiere la disciplina es porque repite la acción varias veces y se transforma en un hábito, ¿sí? Ahora, la disciplina es un esfuerzo y una renuncia a mi comodidad, a establecer prioridades y decir, esto es lo que yo debo hacer.
¿no? Así que cuando te cueste leer la Biblia, hay que hacer como me decía un pastor. Cuando alguien no quiere, no tiene ganas de leer la Biblia, lo que tiene que hacer es leer la Biblia. Claro, ¿sí? absolutamente. Entonces, hay que tomarse la disciplina de hacerlo, independientemente de mis ganas o independientemente de que tenga mucha tarea. Yo me establezco un tiempo para hacer la lectura bíblica y la oración, ¿no? Es un esfuerzo, ¿sí? Una disciplina. Claro. Desde Hebrea Pozo, Santiago del Estero, saludamos a Pedro y a Esteban y los estamos viendo en familia, nos dice Lorena Saavedra. Allí estuviste vos, sí, en Hebrea sí, Pozo. estuve. Claro. Saludamos a nuestro querido hermano Pedro Fuentes, bendiciones de Ciro y Marcela de Villa Pegüeña, Neuquén. Bueno, muchas gracias. Se ve que te quieren por esa zona, ¿eh? Ya voy a ir por allá, sí. Te quieren. ¿Legalismo o gracia? ¿Qué tema, gran tema, ¿no? Sí, el legalismo o la gracia tiene que ver con la historia seguramente del hijo pródigo, ¿no? Y tiene que ver también con la historia de los dos que subieron a orar, que contó Jesús. Esa parábola, Jesús contaba unas parábolas. Las parábolas son historias que inventa Jesús, que no son historias reales, pero que reflejan las características de las personas y las posibilidades de que haya sido cierto. No son historias verdaderas las parábolas. Pero contenían elementos de la vida cotidiana. Exacto, entonces ¿no? la gente lo entendía. Y Jesús cuenta la historia de el fariseo y el publicano, y ahí hay un legalismo en el fariseo de cumplir todo lo externo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la historia del buen samaritano, de la parábola del buen samaritano, el hermano mayor hace lo mismo que el fariseo. Claro. Cumple con todo, ¿sí? Le dice el hermano mayor al padre: yo he trabajado siempre y jamás te he desobedecido, y tú nunca has hecho, no me has dado nunca un cabrito para que coma con mis amigos. Es decir, el hijo pródigo había malgastado todo, y el hijo mayor no había malgastado, pero lo había hecho para cumplir. ¿Sabes lo que diría Timothy Keller? Que el hijo pródigo estaba perdido en su maldad y su hermano estaba perdido en su bondad. ¿Te gusta ese concepto? Está bueno. Los dos estaban perdidos por igual. Claro. Pero el legalismo que tiene el hermano mayor nos identifica mucho a nosotros, ¿sí? Porque nosotros solemos decir, bueno, yo no hago como hacen los demás. Claro. ¿Sí? Es decir, yo soy una persona que por lo menos cumplo. ¿Viste? Casi como si fuésemos salvos por obras, ¿no? Claro. Y el hermano mayor tiene una actitud muy, muy tremenda, porque cuando el padre le hace la fiesta al hermano menor, él escucha la música y se queda afuera y no quiere entrar. Entonces, cuando el padre sale, a mí me llama la atención que el padre salga, ¿sí? Porque el padre podría haber dicho, si quiere entrar, que entre. No, el padre sale y el muchacho le dice al padre: papá, siempre te obedecí, ¿sí? Él no se merece esta fiesta, yo sí, pero vos se las has dado a él, ¿sí? El legalista piensa que porque cumple merece todo, ¿sí? Y juzga al otro, ¿sí? Con esa medida. Y de hecho, el hijo pródigo había hecho todo mal. Por eso, lo que necesita no es legalismo, necesita gracia. Claro, que es lo que recibe el padre. Es lo que recibe el padre. Pero el mayor, que está afuera y no quiere entrar, también necesita gracia. Por eso el padre sale, claro, y lo invita. Es interesante porque lo invita y la historia Jesús la dejó abierta. Nunca sabremos si entró o no entró. Pero la invitación quedó abierta. Y yo creo que nosotros tenemos que saber que la invitación a la gracia de Dios es abierta. El que quiere entrar, entra. ¿Sí? San Pablo en Romanos 5 dice, por la fe tenemos, ¿te acordás cuando dice justificados? Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, nosotros entramos a la gracia de Dios por la fe, pero entramos a la gracia, es decir, a donde Dios nos da todo a cambio de nada. Claro. Es una cosa fuerte, ¿no? Ahora, el legalismo es muy fuerte, no solamente cuando nosotros nos presentamos ante Dios con nuestros argumentos, sino cuando medimos a los demás. Claro. Si los demás hacen lo que nosotros creemos que hay que hacer. ¿Y cómo solemos hacerlo, no? Sí, Charlie Swindoll dice que el legalista establece las reglas que él puede cumplir, pero que no le dan ningún crédito ante Dios, pero que él exige a los demás
Qué buen concepto. Y les hace creer a los demás que si ellos cumplen esas normas, también van a ser aceptados ante Dios. Claro. Es muy fuerte y Qué buen muy concepto. claro, muy claro. Qué buen concepto. ¿Egoísmo o generosidad? Bueno, ahí es el capítulo del padre de los dos hijos. ¿Sí? Este padre tiene una actitud muy llena de gracia, porque cuando el hijo menor le pide la herencia, podía no habérsela dado, porque para darle la herencia tenía que haber muerto, y no había muerto. Se la da, lo gasta todo, y cuando vuelve, yo siempre digo que si uno de mis hijos hiciera algo así, yo cuando vuelve le digo, mira, lo primero que tenemos que hacer es conversar, ¿o no? Mínimamente, para que me des explicaciones. El padre sale corriendo y lo abraza y dice, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y le perdona porque la actitud del hijo era de arrepentimiento en realidad, ¿sí? Siempre el perdón está ligado al arrepentimiento. Nadie recibe perdón si no se arrepiente, ¿no es cierto? Correcto. Y el hijo menor vuelve arrepentido, ¿sí? El problema está que el perdón que el padre le ofrece al hijo menor es el perdón que le ofrecería al hijo mayor que no quiere entrar, pero el hijo mayor se encapricha y ofende al padre y ofende al hermano, ¿sí? Pero la disposición del padre a perdonar era absolutamente abierta. Ahora, hay un concepto del perdón que nosotros lo tenemos que tomar desde las dos perspectivas. El perdón que Dios nos concede y el perdón que nosotros debemos conceder a quienes nos ofenden, ¿no? Nosotros cuando alguien nos ofende, creemos que el problema está entre la persona que me ofendió y yo. En realidad el problema está entre yo y Dios. Claro. Porque Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, yo tampoco les perdonaré. Por lo tanto, cuando alguien me ofende, yo tengo que estar mirando mi relación con Dios por encima de mi relación con el otro, el semejante, ¿no? El tema del perdón es un tema amplísimo y Tremendo. podríamos pasarnos un rato largo. Tremendo. Me impacta mucho cuando Jesús dice, si antes de dejar tu ofrenda te acordás Tremendo. que tu hermano tiene algo contra vos. Sí. Ni siquiera que vos tengas algo contra tu hermano. Exacto. Andá, arreglalo y después de eso ofrendá, ¿no? Es decir, ni siquiera la ofrenda es aceptada por Dios si vos no has pedido perdón o no has perdonado. Claro, Sí, es muy interesante ese concepto. claro. ¿Somos egoístas o somos generosos, Pedro? Por naturaleza somos egoístas. Somos egoístas. Sí, porque Dicen que cuando el chico empieza a hablar dice mío. Exacto, sí. Mío y no. Son las dos Mío y palabras. no, claro. Son las dos palabras más. Se niega cerca. a compartir. Exacto. Lo quiere exacto, para él. Exacto. La generosidad, dice el pastor Gerardo Ferace, es la única virtud que transforma lo material en un bien espiritual y eterno. Porque cuando somos generosos le damos a alguien algo y eso Dios lo va a recompensar en el cielo. Por lo tanto, vos invertís aquí en ser generoso y el resultado lo vas a tener en la eternidad. Claro. ¿Sí? Ahora, el perdón es un acto de generosidad, porque no estoy pensando en mí, que me ofendieron, ustedes no saben cómo me ofendieron a mí. Bueno, vos en tu tarea pastoral también, cuando la gente viene molesta porque alguien lo ofendió, y dice, no sabe cuánto me ofendió. Y yo siempre uso esta misma expresión, ¿y usted cuánto ofendió a Jesús? Claro. Es decir, nosotros tenemos que decir, de la manera que Cristo os perdonó, así háganlo ustedes también, ¿no? Así que la generosidad tiene que ver con un montón de cuestiones que nosotros damos y la generosidad está ligada a la gracia. La gracia es la disposición de Dios a darnos todo a cambio de nada. Es inentendible. Claro. Nosotros somos generosos, como dijo Jesús, saludan a los que los saludan. Claro, a cambio de algo. A cambio de A algo, cambio de claro, algo, claro. claro, exactamente. Pedro, en definitiva, decís en el final de tu libro, que es lo voy a mostrar, allí está, Contradicciones Interiores, decís algo que a mí me llamó profundamente la atención y que puede ser un buen tema para ir de a poquito cerrando la charla, y es que todos estamos en la encrucijada, ¿no? Se nos abren por lo menos dos posibilidades, a veces más, y tenemos que decidir todo el tiempo qué camino tomamos. Sí, vamos a estar en la encrucijada hasta el final de nuestros días. Vamos a estar con contradicciones hasta el final de nuestros días. Ahora,
todos estamos en la encrucijada de que hay tres pasajes, tres textos muy claves que yo menciono. Uno es que siempre tenemos que decidir quién va a ser nuestro dueño. ¿Sí? Porque Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Siempre servimos a alguien nosotros. A veces servimos a la comodidad, servimos al bienestar, servimos al dinero. Jesús se estaba refiriendo al dinero ahí. Nosotros decidimos. ¿Sí? Y la otra encrucijada es cuál es nuestro interés mayor. ¿A qué le dedicamos prioridad? Y uno le dedica prioridad a lo que le dedica tiempo, a lo que le dedica atención. Y lo último es, ¿cuál es nuestro negocio? Esto es muy interesante. Todos tenemos un negocio, pero no el negocio del dinero, de la venta y de la compra, pero siempre estamos en un negocio. El negocio es, yo doy a cambio de algo. Yo tenía un profesor que nos decía, siempre tienen que saber cuál es su negocio. ¿Sí? Y en la vida cristiana también. ¿Mi negocio cuál es? Mi negocio es agradar a Dios. ¿Te acordás de la frase de San Martín? Seamos libres, lo demás no importa. Bueno, agrademos a Dios, lo demás no importa. Claro. Ese es el negocio. Claro, cuando van pasando los años uno se va dando cuenta, pero al principio uno vive para agradar a los demás, para que los demás te feliciten, te mencionen, ¿sí? Te consideren. La verdad que yo no estoy ni preocupado ni interesado en que los demás me feliciten. Yo quiero las felicitaciones de arriba. Jesús dijo que cuando lleguemos al final, el Señor nos va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tremendo, tremendo. Vamos a poner las redes que estuvieron apareciendo mientras dialogamos con Pedro, a ver si las podemos volver a poner allí. Ahí está, hay un Instagram que es @sembrarediciones. A ver qué otra más, porque teníamos 2 o 3 redes. Allí está el Facebook, Sembrar Ediciones. Y si no me equivoco, hay una página web, sembrarediciones.com.ar. Me acordé de algo que me dijeron que no me olvide, los muchachos de Sembrar Ediciones. Estamos haciendo un sorteo para regalar algunos libros. Y tienen que entrar ahí a Instagram. Tienen que entrar al Instagram. Sí, ahora ahí, lo volvemos a poner en el Instagram. Y ahí en el Instagram puede participar vamos a regalar unos cuantos libros para las personas que participen. Muy bien. Allí está planteada entonces la situación. Entren allí al Instagram para participar del sorteo y llevarse alguno de estos libros. Pedro, muy brevemente, porque nos estamos yendo, pero estás en un nuevo proyecto, contámelo en un minuto. Sí, terminé en realidad de escribir el libro sobre la institucionalidad de la Iglesia. Es un libro... Me lo contaste ayer por teléfono y me pareció fantástico. Para mí me fue apasionante por cómo manejamos el tema de la Iglesia y cómo la institucionalidad puede ser de gran ayuda o de gran perjuicio. La institucionalidad de la Iglesia es un instrumento y lamentablemente se ha tomado a veces como que la Iglesia es eso. Y la Iglesia no es una institución, por lo menos en términos humanos. Es una institución divina en todo caso. ¿Sí? Y cuando se la desprecia a la institucionalidad y se pierden las reglas, las normas, se produce un caos en donde cada uno hace lo que bien le parece. El problema está que la asociamos con la institucionalidad del siglo XVI, del siglo IV, cuando la Iglesia se une, el Estado se une a la Iglesia y ahí se arma una hecatombe. Pero no tiene que ver esa institucionalidad con el tema que yo estoy tratando en el libro. Bueno, cuando lo tengas listo, charlamos. Dale. Seguimos charlando. Que el Señor te bendiga en todo. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto y un abrazo para todos. Igualmente para nosotros. Bueno, nos estamos yendo. Nos reencontramos mañana a 21 horas aquí en La Puerta Abierta. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao.